bienvenidos a esto. Reconozco que no estoy en mi mejor momento. Por el reloj de mi móvil son las 4:30. No es la mejor hora para ponerme a grabar, pero era necesario. Ante esa situación claramente límite a todas luces, tenía dos opciones. La primera, dedicarme a hacer estiramientos. Y la segunda, vender mi alma a la cafeína, que es finalmente lo que he hecho. Bien, tras este breve paréntesis, vamos a empezar a hablar de historia. El repaso a los siglos XIII y XIV en la Corona de Castilla y la Corona de Aragón lo habíamos iniciado con una síntesis de su evolución política. La segunda parte, que es la que abordamos en este vídeo, hablará de la economía y de la sociedad en ambas coronas. Quedaría, por tanto, visualizar un tercer y último vídeo sobre la cultura y el arte. Pero ahora empezamos con economía y sociedad. Vamos a empezar con la economía en la Corona de Castilla. Y lo siento mucho, pero voy a repetir lo que siempre digo. Bueno, a ver, sé que me repito, pero tampoco es para tanto, es por vuestro bien. Hay que dejar claras una serie de cosas. Y la primera de ellas es que cuando hablamos de economía nos referimos siempre a tres sectores: primario, secundario y terciario. Asombroso. Elemental. Y en el ámbito en el que nos movemos, que es la Edad Media, cuando hablamos de primario nos referimos habitualmente a agricultura y ganadería, cuando hablamos de secundario nos referimos a la artesanía y cuando hablamos del terciario fundamentalmente nos referimos al comercio. La principal actividad económica de la Corona de Castilla era la agricultura, fundamentalmente basada en la producción de tres elementos: cereales, vid para la posterior fabricación de vinos y olivo para la posterior elaboración de aceite. La mayor parte de las tierras de la Corona de Castilla eran propiedad de la nobleza y de la Iglesia. Por tanto, ya habréis llegado fácilmente a la conclusión de que los mayores productores agrícolas eran la alta nobleza y la Iglesia. Pero vamos a pasar ahora a una cosa mucho más interesante, que es la ganadería ovina. Y un buen día. Bien, si alguien tenía dudas acerca de la principal finalidad de la ganadería ovina, es decir, de oveja, pienso que con lo que acabamos de ver queda bien claro. La importancia de la ganadería en Castilla tuvo mucho que ver con la calidad de la lana de las llamadas ovejas merinas, una materia prima que se utilizaba tanto en la industria textil como para la exportación a Inglaterra y sobre todo a Flandes. Se practicaba una ganadería transhumante, es decir, los rebaños se desplazaban por la península buscando los mejores pastos y condiciones climáticas favorables en función de las estaciones del año. Con el fin de proteger esa actividad se fundaron las mestas y, debido a su importancia, como dijimos en el vídeo anterior, en 1273 el rey Alfonso X, a quien veis en imagen, fundó el honrado concejo de la Mesta. Dejamos el sector primario para hablar muy brevemente de la artesanía. Hay que decir tres cosas de la artesanía en Castilla. La primera es que no tiene una gran importancia en comparación, por ejemplo, con la Corona de Aragón, como veremos a continuación. La segunda es que dentro de esa poca importancia, la industria artesanal relacionada con la lana, la textil, sí que tenía cierta importancia. Y la tercera, y para eso me sirvo de la imagen que tenéis detrás de mí, es que era una industria artesanal organizada en torno a los gremios. En lo que se refiere al comercio, hay que destacar primero
que en esos años Castilla experimentó un importante desarrollo comercial, fundamentalmente por una razón, y es que la conquista, el control de la zona del estrecho de Gibraltar le permitió conectar el comercio mediterráneo con el Atlántico, siendo Castilla el intermediario entre esos dos focos comerciales. Ahora bien, del comercio hay que decir que entendemos que existen dos tipos de comercio, el comercio interior y el comercio exterior, comercio también dicho muchas veces a larga distancia, a corta distancia. Del comercio interior, lo primero que hay que señalar es la importancia de las ferias, y en concreto en Castilla de una feria. En el mapa incluso la podéis ver, la feria de Medina del Campo. El comercio exterior tiene importancia sobre todo en la zona del Cantábrico. Ciudades como Bilbao, Laredo, Durango, Santander se van a convertir en núcleos de comercio entre la zona norte de Castilla, que traía productos del resto del reino, y esos puertos del norte de Europa, desde la zona de Inglaterra, Flandes, luego ya pasando a los países escandinavos y Dinamarca. Vamos a servirnos de esta pirámide para explicar cómo era la sociedad de la Corona de Castilla durante los siglos XIII y XIV. Encontramos en primer lugar en la cúspide el grupo de los privilegiados, la nobleza y el clero, privilegiados por tres razones fundamentales. La primera, como veis ahí, es que no pagaban impuestos. La segunda es que ocupaban los principales cargos en la administración del Estado. Y la tercera es que tenían leyes propias, por lo tanto, tenían también jueces propios para juzgar sus propios delitos. A partir de ahí, la sociedad se divide entre aquellos que viven en un medio urbano, en la ciudad, o que viven en un medio rural, en el campo. Aquellos que viven en el campo son dos grupos. En primer lugar, los campesinos, ya sean campesinos libres, que tienen sus propias tierras o que tienen tierras arrendadas, y en segundo lugar, aquellos campesinos que son siervos, dependen de un señor feudal. El segundo grupo es el de los mudéjares, que son aquellos musulmanes que a pesar de la conquista cristiana se quedaron en los territorios conquistados que previamente ellos habitaban. Dentro del espacio urbano hay bastante más diversidad de grupos. El primero de ellos es la oligarquía. La oligarquía urbana, aparte de tener los principales negocios en las ciudades, eran los que gobernaban la ciudad, los que ocupaban los cargos municipales. El segundo grupo estaba formado por los maestros, artesanos y los pequeños comerciantes. Eran, por tanto, dueños de negocios, pero negocios menos productivos, menos grandes, es decir, más pequeños, mejor dicho, que los que podía tener la oligarquía urbana. Y por último tenemos a los asalariados y gente sin oficios. El asalariado es aquel que trabaja a cambio de un sueldo, mientras que las personas que no tienen oficio son aquellas que no perciben un ingreso de manera regular, aunque sí de manera esporádica pueden recibir pues una cantidad de dinero. Y bueno, luego habría que hablar de los judíos y mudéjares. Ya hablamos hablado un poco de los mudéjares en el apartado del campo, pero bueno, juntando a los judíos hay que hablar de minorías étnicas, en este caso religiosas también, porque los judíos y los mudéjares no son cristianos, sino que son gente de religión judía o gente que practica la religión islámica. Con esto, por tanto, quedaría resumido lo que es la sociedad de los siglos XIII y XIV en la Corona de Castilla. Empezamos nuestro repaso a la economía aragonesa haciendo hincapié en la diversidad de esta unidad territorial. Hay que tener en cuenta, como bien se observa en el mapa que tenéis aquí atrás, que uno de los reinos, Aragón, es de interior, mientras que los otros dos, Cataluña y Valencia, miran hacia el mar Mediterráneo. Eso va a condicionar la economía de cada uno de ellos. En concreto, mientras por un lado tenemos una zona aragonesa predominantemente agraria y ganadera, los territorios catalanes y valencianos van a destacar por su actividad comercial y, en el caso concreto de Barcelona, por la industria textil. Desde el punto de vista de la sociedad, poco hay que añadir al caso aragonés teniendo en cuenta lo que ya hemos explicado para la Corona de Castilla. Sin embargo, sí que es bueno destacar dos cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con la división peculiar de la nobleza aragonesa. La nobleza aragonesa se organiza en dos grupos. Por un lado, los magnates, que sería la gran nobleza, la alta nobleza, y por otro lado, la pequeña nobleza, que evidentemente se adecuaría a ese grupo nobiliar
que durante la Reconquista, sobre todo en la parte final de la Reconquista, va a verse perjudicado con respecto a los magnates tanto en el reparto de tierras como en el poder dentro del reino. La segunda cuestión tiene que ver con los conflictos sociales, y esto es mucho más peculiar. En concreto habría que hablar de la peste negra en primer lugar. En 1348 la peste llegó a la Corona de Aragón y la va a afectar de una manera mucho más intensa que Castilla. La irrupción de la peste negra estuvo detrás de buena parte de los conflictos sociales que tuvieron lugar durante el siglo XV. De entre ellos cabe destacar sobre todo dos: la revuelta de los payeses de Remensa, que fue una sublevación campesina contra los señores feudales, y, en segundo lugar, la lucha por el poder municipal en Barcelona entre la Busca, que representaba a los artesanos y comerciantes, y la Viga, que era un grupo, más o menos podríamos decir político, que representaba a la oligarquía urbana. Ambos fenómenos coincidieron en el tiempo con la guerra civil que se desarrolló en Aragón entre 1462 y 1472, bajo el reinado del rey Juan II que veis a mi espalda. Eso va a afectar tanto de manera decisiva a la revuelta de la Remensa como al conflicto de la Busca y la Viga, entrelazándose con esa guerra civil y formando parte de una gran crisis dentro de la Corona de Aragón, que no se va a solucionar hasta finales del siglo XV. Con este vídeo terminamos el repaso a la economía y a la sociedad de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón durante los siglos XIV y XV. Nos queda, por tanto, hablar simplemente de la cultura y del arte para terminar de repasar ese periodo histórico dentro de estos dos grandes reinos de la península ibérica.